Muy buenas noches. Gracias por asistir a esta charla. El título no salió bien en el anuncio. Es la correspondencia de México a España, principalmente por vapores británicos, por un periodo de casi 30 años, desde que empezaron, desde que comenzó el servicio de vapores británicos en el Caribe, particularmente a Veracruz, en 1842, hasta que México entró a la Unión Postal General, la Unión Postal Universal, en abril de 1879. Casi toda la correspondencia que les voy a mostrar fue transportada por vapores británicos de la línea Royal Mail Steam Packet Company, o la famosa mala inglesa, que transportó la inmensa mayoría de la correspondencia del Caribe inicialmente, ¿no? Comenzando en la década de 1840. Inclusive siguió el servicio hasta principios del siglo XX, pero ya había mucha más competencia entonces. O sea, casi toda esta correspondencia fue llevada por estos vapores desde Veracruz a La Habana, y entonces de La Habana a España por diferentes medios, ¿no? Quiero recordarles que, bueno, México logró su independencia en 1821, pero no fue reconocida inicialmente por España. De hecho, los españoles mantuvieron el control del castillo de San Juan de Ulúa, la salida del puerto principal mexicano, Veracruz, hasta 1825. Y inclusive en 1829 hubo un intento de retomar la antigua Nueva España, que fracasó, y los españoles no reconocieron la independencia de México hasta 1836. Sin embargo, se mantuvo cierta cantidad de comercio entre México y España, por lo que se necesitaba formas de transportar esa correspondencia, ¿no? El tema que les voy a discutir hoy no cubre todo el correo, la agencia postal consular británica en Veracruz, sino solamente un aspecto específico de este tipo de la actuación de la agencia, ¿no? El correo desde México a España. Como les dije, el tramo de México a Cuba se llevaba a cabo por vapores británicos, pero el tramo de Cuba a España hubo 4 periodos distintos que voy a discutir a continuación, desde febrero de 1842 hasta mayo de 1851. Esta correspondencia era manejada por una compañía naviera en La Habana, se llama la Empresa Mercantil de Correos Marítimos de La Habana, y desde Cuba a España iba generalmente por buques mercantes españoles. La empresa cesó sus operaciones en mayo de 1851, y el segundo periodo consiste desde mayo del 51 hasta aproximadamente 1858. En estos casos, la correspondencia era manejada por el correo cubano en La Habana y iba por buques españoles hasta España. 1858 es importante porque se firmó el Tratado Postal Anglo-Español, que entró en efecto en octubre de 1858, que tuvo una importancia enorme para la correspondencia extranjera de España, tanto de salida como de llegada. El tercer periodo data desde finales de 1858 aproximadamente hasta 1863, en la cual la correspondencia fue manejada por la agencia consular inglesa en La Habana y por vapores ingleses por vía de Londres y en valijas selladas a través de Francia hasta España. Y esto es muy interesante porque este periodo de 5 años fue más o menos anómalo. Esto ocurrió debido a la interpretación incorrecta del cónsul o agente postal interino en Veracruz, británico, de la agencia postal británica. Una persona que no conllevaba mucha confianza, y les voy a explicar eso con más detalles a continuación. Y finalmente, desde 1863 hasta 1879, la correspondencia iba enviada en valijas cerradas por vapores británicos directamente a Londres, sin ser intervenida en la agencia consular británica en La Habana en tránsito.
El primer periodo, como les mencioné anteriormente, la correspondencia en Cuba, al llegar de México a Cuba por vapores británicos, era manejada por la empresa. En realidad hubo dos empresas, ¿no? Con el mismo nombre, una operando de 1827 al 47 y una que operó brevemente desde el 47 a mayo del 51. En su contrato con el Correo Español en Cuba, tenían el derecho de cobrar los portes de llegada de toda la correspondencia recibida en La Habana y tenían tarifas fijas. De hecho, estas tarifas ya habían sido impuestas por el Correo Español en Cuba a partir de 1818. La correspondencia de llegada de Norteamérica y del Caribe era de £1, la del norte de Europa £2, la de México, Centro y Suramérica £3 y la de España £4. La de España, obviamente, si venía sin pagar, si venía con pago previo, no debía ningún porte en Cuba. Y esta empresa exigía que la correspondencia de Cuba a España tenía que pagarse de antemano. Y la correspondencia en tránsito es muy rara. Hay un poco más de una docena de cartas en tránsito por La Habana entre México y España. Generalmente se demoraba bastante porque no había incentivo de parte de la empresa de manejar esta correspondencia. Brevemente, muy brevemente, un resumen de las tarifas de México a España. A partir del 1 de enero de 1805, reiterada en 1807, estas son las tarifas que estaban en vigor. Las cartas se clasificaban por su peso en adarmes. 16 adarmes eran equivalentes a 1 onza. A partir del 1 de mayo del 55, se simplificó mucho la tarifa del correo del extranjero en España y se redujo sustancialmente. Se empezó a clasificar por cuartos de onza con 4 reales de vellón por una carta sencilla. Los reales de vellón era la moneda usada en España, que era de menor valor de la moneda usada en México y en Cuba. El real de plata fuerte, un real de plata fuerte era equivalente a 2,5 reales de vellón en aquella época. Y aquí hay una carta, estas cartas son bastante raras, una carta del primer periodo. La carta de arriba, déjame ver si tengo mi indicador aquí, fue enviada el 2 de octubre del 42 desde Veracruz a Cádiz por el vapor inglés Solway, pagada de antemano. Toda esta correspondencia tenía que ser pagada de antemano en México, y en el cuño coronado Peira Veracruz, y la indicación de que pagó un chelín por ser una carta sencilla. Brevemente les comento que en Veracruz prácticamente nada más se usaron 2 marcas en la agencia consular británica, la marca coronada Peira Veracruz y el fechador que les voy a mostrar más adelante de Veracruz. Las personas a cargo de la agencia, que fueron agentes postales, no fueron un consulado formal, no tenían la confianza suficiente del correo británico, por lo cual nunca recibieron el matasello, el tipo de matasello que estuvo disponible en prácticamente todas las agencias postales consulares británicas en el extranjero, como nos enseñó Olivier ayer, las que se usaron en Uruguay, Argentina, Brasil. En México se usó una, el C63, pero en Tampico. Se produjo una para Veracruz, el C64, pero o nunca se envió o nunca se utilizó porque no se conoce usada. Y sabemos hoy en día, debido a la correspondencia consular, que la persona actuando de cónsul interino o de agente postal no contaba con la confianza del Correo de Londres. Bueno, esta carta fue pagada hasta La Habana. En La Habana fue recibida por una empresa que le puso la marca Habana lineal. Esta marca se acababa de descartar por el Correo de La Habana porque en octubre de 1842 se implementó en Cuba lo que se llama la reforma postal Baeza y se empezaron a usar fechadores circulares y las marcas lineales gradualmente fueron desechadas. En este caso, la primera fue la de La Habana, como la ven aquí. Este es el único ejemplar que se conoce en rojo de esta marca rarísima. Entonces la empresa no tenía manera de cobrar el porte
y sencillamente la puso en un buque mercante hasta España, donde fue recibida en Cádiz y se le puso la tasa, la marca de tasa 7 reales, que es un cuño típicamente usado en Cádiz. Tengo problemas con la flecha, pero aquí lo ven. Como una carta sencilla de hasta 5 adarmes. Y esta es una carta similar, no fue conducida por un buque británico de México a Cuba, sino por un buque mercante. Se puso en el correo en Orizaba, pagada hasta Veracruz. En Veracruz se puso en un buque mercante y fue recibida en La Habana, como ven la marca lineal de tránsito usada por la empresa, que la mandó de la misma forma que la previa, por un buque mercante hasta Cádiz, donde fue tasada 7 reales de vellón. Estas cartas son bastante raras. El uso de la marca Habana no debe haber más de 30 o 40 ejemplares. Usada por la empresa en tránsito, usada por el correo cubano, es una marca sumamente común. Aquí hay un par de ejemplares del segundo periodo. El primer periodo conozco muy pocas cartas, pero gradualmente, ya a mediados de la década de 1850, la correspondencia y el comercio entre México y España aumentó sustancialmente. En estos casos, en el segundo periodo, en vez de la empresa, la correspondencia fue manejada por el Correo de La Habana. La carta de arriba es muy similar a la previa, a la que le enseñé en el slide previo, pero en Cuba, en vez de recibir la marca Habana, fue tasada 5 reales de vellón a cobrarse en España, que era la tarifa sencilla de Cuba a España, pero al llegar a España, en Cádiz, se le puso el 7 reales, no tomando en cuenta que la carta había sido pagada de antemano desde Veracruz hasta Cuba y se trató como una carta sin pagar de México a España. Al llegar a Barcelona también se le añadió este sobreporte de 6 maravedís. Entre octubre de 1848 y octubre de 1854 había un sobreporte para construir y mantener los caminos en Cataluña. Las 4 provincias catalanas aplicaron ese sobreporte que se encuentra con cierta frecuencia. Este es otro ejemplo, pero en la década de 1850, ya pasado el periodo de sobreporte, tratado de forma similar, pagada en Veracruz, un chelín hasta La Habana y de La Habana por un buque mercante hasta Cádiz, donde se le puso 7 reales de tasa y se mandó a Barcelona. ¿Qué alternativas existían? Bueno, en vez de usar el correo británico entre México y Cuba, se podía mandar por buques mercantes, aunque los buques mercantes no tenían no salían con regularidad, o sea que dependía de la oportunidad que existiera. Este es un ejemplo de ese tipo de correspondencia. Fue mandada, puesta en el correo en Veracruz, mandada a fines de 1851 y mandada por un buque mercante hasta La Habana. En La Habana se le puso el 5, pero al llegar a Cádiz se interpretó de la misma forma que las cartas previas, como una carta sin pagar procedente de México, y se tasó 7 reales en vez de 5 reales. Brevemente, las tarifas aplicadas en España a la correspondencia del extranjero se listan aquí. Espero que se lo memoricen rápidamente. La primera tabla no conozco que se haya aplicado para la correspondencia de México, aunque en teoría México era un país extranjero a partir del reconocimiento como tal en el año 1836, el reconocimiento por España, ¿no? Pero a pesar de eso se siguieron tasando las cartas de correo transatlántico desde México como se hacían antiguamente las cartas de Nueva España que les mostré anteriormente. Ya en el 1 de mayo de 1851 sí se comenzaron a usar, a tasar de esta forma por cuarto de onza, 4, 8, 12, 16 reales y así sucesivamente. Aquí hay un par de ejemplares más del segundo periodo. La carta de arriba fue enviada en 1852 de la Ciudad de México hasta San Sebastián. Fue llevada por un vapor británico, Pedro Veracruz, hasta La Habana. En La Habana recibió el cuño fechador circular Baeza que les mencioné anteriormente, que empezó a usarse en 1842. Y de ahí se envió sin pagar, obviamente, hasta San Sebastián, donde fue tasada 8 reales. Esta tasa es un misterio. Debió haber sido 7 reales. El real extra
no sabemos su explicación. Inclusive José Antonio Raiz, el experto número 1 en tarifas españolas, no pudo encontrar una explicación para esta discrepancia en la tarifa. Y esta carta es muy interesante. Fue enviada en 1859 desde México a Madrid, pagando el porte interno de $2 desde México a Veracruz. En Veracruz se le puso el pedido a Veracruz, se mandó por correo británico hasta La Habana y desde ahí fue por un buque mercante hasta España, donde fue tasada $4 por ser una carta sencilla de no más de 1/4 de onza. Y aquí no se ve bien, pero menciona por extraordinario del paquete inglés. Esto lo hemos discutido brevemente anteriormente. Este era un despacho extraordinario del correo. Podía ser enviado por cualquiera, ¿no? Las autoridades mexicanas, por un individuo en particular, por el consulado británico en la Ciudad de México, por el consulado francés en la Ciudad de México o en otras partes de México. Pero sin duda el más famoso fue el extraordinario del paquete inglés. Y aquí vemos, de hecho, 2 ejemplos de correo interior mexicano llevado por el correo extraordinario. Esta correspondencia de México a Veracruz, mencionando por extraordinario inglés, y esta de México a Veracruz, también por extraordinario, mencionando que la carta el sobre contenía cartas para ser enviada al extranjero. O sea, sabe que por casi 3 décadas, un individuo llamado Rafael Veraza fue el conductor de esta correspondencia y una persona muy respetada, muy confiable, inclusive durante los años de guerra, se le permitió el paso ininterrumpido. Era sumamente eficiente. Aquí un ejemplo más del segundo periodo, de 1851 hasta aproximadamente el 58, en este caso un poquito más allá del 58. Una carta enviada por buque mercante, primero desde México a Veracruz, Ciudad de México a Veracruz, una carta sencilla pagada $2, y entonces en Veracruz se puso en un buque mercante y llegó a La Habana. Aquí ya en La Habana, en vez de ponérsele el 5, se le puso el 0, indicando que no se debía ningún porte de tránsito en Cuba. Y de ahí fue nuevamente por otro buque mercante hasta España, donde fue tasada $4 de vellón, como ven aquí. Un par de ejemplares más del segundo periodo. El de arriba es muy interesante, enviada en llevada hasta La Habana, y en La Habana fue recibida por el correo de La Habana, donde se le puso la marca 3, que era, como le mencioné anteriormente, la tarifa sencilla de México a Cuba, aunque esta carta no iba a Cuba, o sea que se le puso las Indias para indicar el origen, el 3, y entonces el 3 se tachó. Pero antes fue intervenida, esta marca que ven aquí es un cuño, el cual se conocen 3 ejemplares en carta, también se conocen documentos. Este cuño fue aplicado por el primer interventor del Correo de La Habana, la segunda persona más importante del correo en Cuba, se llamaba Manuel Arias. Esta marca se conoce solamente en 3 cartas aplicadas siempre en mayo de 1851. Detectó que había alguna anomalía, entonces tachó el 3 y le puso una nueva tasa a la carta de $2. A partir de noviembre de 1854, la tarifa de Cuba y Puerto Rico a España fue reducida de $5 de vellón a $2 de vellón. Sin embargo, en España, en Madrid en particular, no se consideró como una carta de Cuba, sino como una carta sin pagar de México. Se tachó el $2 y se le puso la nueva tasa que han visto varias veces anteriormente de $4. Una carta excepcional en ese sentido. Esta carta es similar, que muestra la mayor eficiencia en la transmisión de correspondencia a través de Cuba. En este caso, esta del 58, en este caso se demoró un poco más la carta al ser intervenida. En este caso se le puso sencillamente el 0, la India es de llegada, y se mandó por un buque mercante hasta España, donde fue tasado nuevamente $4 de vellón. Y esta cubierta es espectacular.
se originó en la ciudad del consulado británico en México. Se conocen dos tipos de marca, esta en español y una que es con el mismo diseño interior, pero en inglés. Y aquí demuestra cómo se manejaba la carta. A partir de que se implementó el uso de los sellos adhesivos en México, el correo mexicano exigía el pago del porte interior, aunque la carta fuese conducida al extranjero por otros medios. El correo mexicano no tenía medios de enviar la correspondencia al extranjero, pero exigía el pago interno, aunque la carta fuese enviada por buques ingleses, franceses, americanos, españoles posteriormente y alemanes. ¿Cómo se manejaba esta correspondencia? Uno se pregunta cuán práctico era llevarla al correo mexicano, después llevarla al correo inglés. En este caso vemos que no se llevó al correo mexicano de la Ciudad de México, sencillamente se puso en el consulado británico con el timbre, que no fue matasellado por el correo mexicano, y fue llevada por el correo inglés, el extraordinario, hasta Veracruz. En Veracruz se mataselló el sello con el PEI de Veracruz, se le puso el fechador que les mencioné anteriormente. Esas son prácticamente las dos únicas marcas. Hay un pequeño círculo PEI que se conoce un ejemplo, pero el 99.9% de los cuños británicos usados en Veracruz son estos dos. Entonces de Veracruz fue pagada hasta La Habana, donde fue recibida por el Correo de La Habana, marcada Indias, 0, porque no debía nada en Cuba, y entonces encaminada a España. Esta es una carta doble para los mexicanos, en vez de 2 reales, 4 reales, doble para los ingleses, 2 chelines en vez de un chelín, pero como los españoles estaban usando el cuarto de onza, esta fue una carta cuádruple para los españoles. Y este es un documento con una imagen pobre definición. Este cuño se usó para la correspondencia, aunque inicialmente no fue diseñado para tal. Aquí vemos un documento con el mismo cuño, dándole un pasaporte de tránsito a un individuo desde México a Veracruz, usando la misma marca que se conoce en la correspondencia con tanta frecuencia. El evento importantísimo que cambió las cosas para España fue el Tratado Anglo-Postal de 1858. Lo he discutido en conferencias previas. Entró en efecto a principios de octubre de 1858 y facilitó enormemente las comunicaciones entre España y la mayoría de los lugares de ultramar, inclusive territorios españoles. Se intercambiaba en valijas cerradas con facturas a través de Francia, y por eso no tiene marcas de tránsito francesa ni tasa francesa, aunque Francia cobraba por esa correspondencia. Y la correspondencia a España la correspondencia a España podía enviarse sin pagar. La correspondencia de España al extranjero tenía que pagarse de antemano. La correspondencia pagada de antemano, los británicos le daban un crédito a España de 2 peniques por cada cuarto de onza, con la excepción de aquella correspondencia pagada con sellos de Antillas, en la cual los españoles no recibían ningún crédito por los ingleses. Y esta correspondencia pagada de antemano se le empezó a poner la marca PD, pagada hasta su destino. Aunque en esta charla no les muestro muchos ejemplares de ese tipo de correspondencia, vamos a analizar aquí con detalle una carta típica de este periodo, ¿no? Comenzando con el porteo interno de 2 reales de México a Veracruz, matasellado en el correo mexicano de la Ciudad de México. Aquí tiene el mismo matasello en la parte de atrás. Después recibía la marca del consulado británico en México. Después iba a Veracruz, donde recibía el PEI de Veracruz, el fechador británico de Veracruz, la marca de un chelín prepagado. Después se recibía en La Habana, donde ven la marca de tránsito de la agencia consular británica en La Habana. Estas marcas solamente se conocen en este tipo de correspondencia de tránsito de México a España por vía de Cuba. Entonces, al llegar a Londres, se le puso la marca de tránsito en Londres. Tiene una marca de entrada por Irún, en una administración postal de cambio en la frontera con Francia,
y la marca de llegada de Madrid. Si analizamos esto con detalles. Aquí hay un par de cartas similares. La de la izquierda fue matasellada con el fechador México Franco. La de la derecha con la parrilla circular. Se conocen parrillas circulares en varios pueblos mexicanos. La Ciudad de México es una, Veracruz es otra. Se diferencia por el número de cuadros en la parrilla. La de México tiene más que la de Veracruz. Las demás marcas son similares a la carta que le enseñé previamente. Y esta es una carta de peso doble para los españoles, pero de peso sencillo para tanto los mexicanos como los ingleses. Pagada un chelín, pero como era más de un cuarto de onza, fue tasada 8 reales a su llegada a Madrid. Tiene las marcas de tránsito, la marca de salida de Veracruz, la marca de tránsito de La Habana, de Londres, la marca de llegada de Madrid. Y no lo voy a aburrir con muchos detalles, pero se puede determinar qué tipo de buque, el nombre del buque que llevó, por ejemplo, en este caso fue el Solent, desde Veracruz hasta La Habana, y desde La Habana a San Tomás, y el vapor Tasmanian, desde San Tomás hasta Southampton, en el sur de Inglaterra. Y esta es una carta muy interesante porque fue enviada durante la guerra y fue en tránsito por Veracruz sin ser intervenida por el Correo de Veracruz. Fue directamente pagada en el Correo Mexicano en la Ciudad de México, mandada por el Correo Inglés desde México hasta Veracruz, y en Veracruz no pasó por el Correo Mexicano, que estaba en manos de los españoles en aquella época, sino que fue directamente a la agencia postal consular. Una carta de peso doble, 3 reales en México, 2 chelines por los británicos, pero de peso triple. De peso doble era más de media onza, de peso triple era entre media onza y 3/4 de onza para los españoles. Pero esto demuestra que a pesar de que el correo de Veracruz estuvo en manos de los españoles en aquella época, evidentemente permitían el tránsito de la correspondencia del interior hasta la agencia consular británica. Esto es una revelación importante, en mi opinión, y van a ver en unos minutos una carta enviada desde Veracruz en la misma época por los mismos vapores, el Thames, de La Habana hasta La Habana y hasta San Tomás, y la Plata hasta Southampton desde San Tomás. Estas son cartas de peso múltiple. Ambas consideradas como de doble peso por los españoles, perdón, por los mexicanos y por los ingleses, la agencia consular inglesa, y tasada pagada, ¿no?, de antemano 2 chelines. Pero al recibir en España fue tasada 16 reales. Y esta, muy similar, fue de peso doble para los mexicanos, pero de peso triple para los ingleses. Los ingleses tenían una escala de peso muy interesante. El peso triple era cuádruple, iba de media onza a 1 onza a 2 onzas. O sea que cualquier cosa de más de media onza, perdón, de más de 1 onza, era tasado 4 veces en vez de 3 veces, como lo pueden ver aquí. Y aquí evidentemente hubo un error por los británicos. Esto debió haber sido solamente 2 chelines, por ser una carta doble, no triple, porque fue tasada como una carta doble de menos de 1 onza o hasta de 1 onza en España, al igual que en México. Una carta tasada, pagada de antemano 3 reales, como una carta doble, no triple. Y esta es una carta interesantísima, claramente un error de interpretación de los ingleses en tránsito por Londres. Esta carta es similar a las previas, pagada en la Ciudad de México, 2 reales, enviada hasta Veracruz, pero al llegar a Londres se consideró como una carta pagada hasta España, que no lo era. Y se le puso la marca PD, que la ven aquí, pagada hasta su destino,
si encuentro la flecha, pagada hasta su destino, y se puso en la valija de cartas francas. Al pasar por la frontera española con Francia, la administración de cambio le puso la marca franco y los británicos le dieron un crédito de 2 peniques a los españoles por una carta de no más de un cuarto de onza. Este es el único error que yo conozco en este tipo de correspondencia. Como pueden ver, todas las demás no demuestran esa interpretación errónea de haber sido una carta pagada completamente hasta su destino. Este es un ejemplar de otra carta del tercer periodo en la cual la carta se puso directamente en el correo de Veracruz, pagada de antemano, pero pagada en efectivo, no en sellos. Aquí tienen el cuño de atrás, franqueado Veracruz. Se pagó el chelín británico, se envió a Cuba, tiene la marca aquí de La Habana de tránsito, pagada, y en España fue considerada como una carta doble por ser de más de un cuarto de onza, pero menos de media onza. He hablado de esto anteriormente. A finales de 1861 hubo una invasión europea de Veracruz y de parte de México, de parte de los españoles, británicos y franceses. Los españoles llegaron primero y tomaron posesión de la aduana de Veracruz y del correo de Veracruz y exigieron el pago del porteo manejado por el correo de Veracruz con sellos de Antillas españolas, los que se usaban en aquella época en Cuba. Se conocen una docena de cartas, tanto al interior como al exterior, franqueadas con estos sellos, o sea que son una carta muy rara, son unas cartas muy raras. Esta carta es similar a una que le enseñé anteriormente, pero la que le enseñé anteriormente salió de la Ciudad de México. Esta se puso en el correo directamente en Veracruz, enviada por el vapor Thames hasta La Habana y a San Tomás, y La Plata hasta Southampton. Y esta sí fue considerada pagada de antemano hasta Barcelona. Como les mencioné anteriormente, las cartas pagadas con sellos españoles o con sellos de Antillas españolas no recibían ningún crédito de los británicos o los españoles. Esta carta pasó por La Habana, pasó por Londres, pasó por, en este caso, La Junquera, la administración de cambio en el este de la frontera con Francia. Y es una carta, una preciosidad, por supuesto, ¿no? Y este es un ejemplo, durante el tercer periodo del que estaba hablando, de una carta puesta en el correo de Tampico que evadió el pago del porteo interno mexicano ilegalmente, pero también demuestra que el exigir el pago previo del porteo de México a Cuba era algo arbitrario que solamente ocurrió en la Agencia Postal Consular de Veracruz, dado a una interpretación del agente postal interino. En este caso vemos que no hay el PAID a Tampico. En Tampico sí hubo un PAID y también se distribuyeron sellos a partir del año 64 con el matasello C63. Esta carta sencillamente fue tratada como una carta sin pagar del extranjero, tasada $4 al llegar a Bilbao. Aquí tienen el fechador de llegada de Bilbao. Y ilustra la peculiaridad de lo que sucedía en Veracruz en aquella época, en ese periodo de 5 años, del 58 al 63. Aunque no es el tema de esta conferencia, les voy a mostrar varios ejemplos de correspondencia en el sentido contrario, ¿no? De España a México, a través de la agencia, gracias al Tratado Anglo-Español, a través de Londres por buques británicos. La correspondencia tenía que ser pagada de antemano. La tarifa sencilla era $4 de vellón. Esta carta fue en el 59 de Bilbao a Mazatlán por vía de Londres. Y esta era una carta triple de Bilbao a la Ciudad de México a través de Londres. No son muy comunes este tipo de cartas, pero no son tan raras tampoco. Estas son raras, cartas similares a las previas, las dos únicas que se conocen con el PAID a Havana en tránsito. ¿Por qué se puso este PAID a Havana? Se desconoce. Pudo haber sido una acción arbitraria
de la agencia postal consular inglesa en La Habana, al igual que sucedió en Veracruz. Pero la verdad es que no sabemos con detalle por qué ocurrió esto. Sí son dos cartas muy raras, las dos únicas que se conocen con el Peidar Habana de este tipo de correspondencia. ¿Qué pasó en el año 1863 cuando terminó la práctica que se llevaba a cabo en la agencia postal consular de Veracruz de cobrar el chelín de cartas de Veracruz a La Habana? Que en teoría a partir del año 58, cuando se firmó el Tratado Anglo-Español, no debió de haber sucedido, pero sin embargo ese fue el caso. Pues el agente postal recibió varias noticias del General Post Office de Londres, una con una orden de transmitir las cartas a España sin pagar con la correspondencia a Londres y abstenerse de cobrar el porteo de esas cartas. O sea que específicamente le dijeron, no puedes cobrar el chelín de la correspondencia entre Veracruz y La Habana, sino mandarlas sin pagar directamente, selladas, hasta Londres. Como si fuera poco, a fines del año 1864 hubo dos cartas enviadas a Veracruz y a Tampico, nada menos que por Sir Rowland Hill. No era Sir en aquella época, pero por el inventor del timbre postal, que decía transferir la recepción y el envío de la correspondencia inglesa a las administraciones de correos mexicanas en dichas localidades, con excepción de las cartas dirigidas a las posesiones no británicas en el Caribe, las cuales debían de seguir siendo pagadas de antemano, ¿no? Con el Peidar Tampico o el Peidar Veracruz, o posteriormente en Tampico ya con el C63 y los timbres de correo que se distribuyeron a esa agencia postal. O sea que ahí terminantemente cesó la práctica de cobrarle el chelín a la correspondencia dirigida a España a través de Cuba, que se llevaba a cabo en Veracruz. Pero la fuerza de la costumbre, ¿no? Esta es una carta, la única que he visto, en la cual obviamente erróneamente se le puso el Peidar Veracruz y se marcó pagada un chelín, pero posteriormente se tacharon el paid y el chelín y se me envió como una carta sin pagar desde la agencia postal inglesa en Veracruz hasta Madrid, pagando el porte interno desde México hasta Veracruz. En el cuarto periodo les voy a mostrar varios ejemplos de esta correspondencia que no es rara, no es tan rara como la previa que les he mostrado con el Peidar Veracruz. Ya hay bastantes ejemplos. Esta es una carta del año 68. Sencillamente dice vía Inglaterra. Si por detrás todas estas cartas tienen el tránsito británico y la entrada en la agencia de la oficina de cambio en la frontera con Francia en España, ¿no? Y esta carta salió de Puebla, no de la Ciudad de México o de Veracruz, mencionando por extraordinario del paquete inglés. Y revela algo también muy interesante. Indica que el correo extraordinario podía recibir correspondencia en tránsito. La ruta era por el Camino Real de la Ciudad de México hasta Veracruz, pasando por Puebla de Los Ángeles, ¿no? Y aquí evidentemente esta correspondencia fue recogida en tránsito por Puebla por el paquete inglés. Como era el caso de toda la correspondencia mexicana, tenía que pagarse el porteo interno, en este caso de $2, hasta sellado en Puebla. O sea que la gente recogía la correspondencia del correo mexicano en Puebla para llevarla hasta Veracruz y de ahí se enviaba en una valija cerrada a través de Cuba, pero sellada, hasta Londres y de ahí a España. Aquí un par de cartas de peso múltiples. Esta fue tratada como una carta doble en Madrid, en España, y esta como una carta triple. Y esta es mostrando que había otras opciones. El correo inglés transportó la inmensa mayoría de esta correspondencia, pero había otras opciones. Buques mercantes pudieron haber sido usados. Y en este caso, dos ejemplares de cartas por el correo francés que comenzó a operar en Veracruz a partir del año 1862, con agencias postales consulares o directamente poniéndose a bordo del vapor, como es
la carta de aquí abajo. Una carta sencilla pagada 80 céntimos, una carta de 7,5 gramos o hasta 7,5 gramos, tasada a 4 reales, ambas de ellas, a su llegada a España. Y esta es la carta de más alto peso que yo conozco durante este periodo, en la década de 1860, franqueada con 8 reales de plata de porte interno y tasada a 32 reales de vellón por un peso de hasta 2 onzas a su llegada a Madrid. Y esto termina la corta charla de este tema tan interesante que nos enseña tanto de cómo se manejaba la correspondencia en aquella época y de una práctica muy particular, inapropiada, pero evidentemente se dejó llevar a cabo por un periodo de 5 años en la Agencia Postal Consular de Veracruz. Y muchas gracias a todos por su atención. Gracias, Yamil. Gracias. Muchas gracias, Yamil. Felicitaciones, Yamil, muy lindo. Muchas gracias, buenísimo. Muy bueno, bien. Yamil. Bueno, sí. Hombre, gracias a ustedes. Muy bien, Yamil, muy bien, excelente. Pasamos a las preguntas. Ahí veo una. Jorge. Buenas noches, Yamil. Muy interesante la charla. Me quedó una duda. En esa carta del segundo periodo que está con sellos de Cuba, ¿quién abonaba esos sellos cubanos en La Habana? Del segundo periodo con sellos de Cuba. De Cuba son. ¿Quién los abonaba eso? Sí, hay una del segundo periodo. ¿Ven la pantalla o no? No. Yo tampoco. Deja ver cómo me salgo de esta. Eso fue del tercer periodo, a partir del año 1858. Esos sellos los abonaba el remitente, ¿no? Al poner la carta en el correo de Veracruz en manos del ejército español, exigía el uso de esos sellos en toda la correspondencia que manejaban, tanto de correo interior como al extranjero. Te digo que se conoce una docena de sobres, se conocen más sellos sueltos. Hubo 3 matasellos principales que se usaron y uno que se conoce un ejemplar solo, pero estuvo en efecto esa práctica desde diciembre, fines de diciembre del 61 hasta mayo del 62. ¿Se conoce alguna carta mixta con sellos de México y de Cuba? No se conocen, pero sí se conocen cartas mixtas de Tampico con sellos de México y con sellos británicos. Usados en Tampico, porque en Veracruz no se usaron los sellos británicos. O sea que se vendían en Veracruz los sellos de Cuba. Durante el periodo de la ocupación del correo de Veracruz por los españoles, sí. Okay. Exacto. Gracias. Gracias a ti. Yamil. Walter. Sí, buenas noches. Yamil, muy linda la presentación. Una pregunta, cuando decían las cartas esas que decían por el extraordinario del paquete inglés, que contaste que era una vía de que llegue seguro y a tiempo, creo, al paquete inglés, ¿tenía un costo adicional? ¿Y dónde se marcaba eso o no se marcaba? Tenía un costo adicional que se piensa que se pagaba en efectivo, pero si hay documentación, yo no estoy seguro de que eso sea el caso, que costaba el doble. Es decir, en vez de dos reales, bueno, 2 reales iban para el correo mexicano, más 2 reales iban para costear el viaje. Eso según Schimmer y Heath, ¿no? Los autores del libro de Mexican Maritime Mail, muestran cierta evidencia de que ese era el coste adicional del extraordinario. Ok, gracias. David. Yamil. Hoy una pregunta. Inmediatamente después de la independencia de México, ¿cómo eran las comunicaciones con España? Porque imagino que había negocios, había familias divididas en 1821, 22, 26. ¿Cómo eran las comunicaciones? Difíciles.
conozco muy pocas cartas. Conozco algunas, no tan pocas, ¿no? Generalmente iban a través de Cuba y entraban en el correo cubano, donde se le ponía a veces la marca Habana o la marca Indias. De hecho, escribí un artículo sobre las marcas Indias en la revista de la Academia hace un año más o menos, en la cual muestro ejemplares de ese tipo de correspondencia llevada privadamente hasta Cuba o por un buque mercante, ¿no? Había interacciones comerciales de Yucatán, de Cizal, de otros lados, entre Cuba, con Cuba, ¿no? Y esas cartas se ponían en el correo al llegar a La Habana. Son muy escasas, me imagino. Sí, bastante escasas, sí. Gracias, Yamil. Muy buena charla. Gracias a ti. Yamil, una consulta. ¿Y habían agencias inglesas en la costa del Pacífico de México? Acapulco creo que era una. No. No había. No, Acapulco y el Pacífico estaba primordialmente, la correspondencia primordialmente la manejaban cónsules americanos, a veces cónsules ingleses, pero cónsules americanos había en San Blas, en Guaymas, obviamente Acapulco, en varios lugares, ¿no? Okay. En Tepic se conoce correspondencia, mucha correspondencia manejada por esos agentes postales, inclusive desde Hawái a los Estados Unidos y viceversa. Vía México. Vía la costa del Acapulco, Pacífico de México, sí. Ok. Gracias. Arnulfo. Hola, buenas noches. Muy buena plática, Yamil. Muchas gracias por todo. Y mi pregunta es, ¿hay alguna evidencia de la manera como negoció el encaminador que mencionaste, que duró casi 30 años en llevar las cartas desde la Ciudad de México hasta Veracruz? ¿Algún contrato que se haya extendido? ¿Por qué duró tanto? O sea, ¿y cómo se le pagaba, no? Es la segunda pregunta. Sí, el libro de Shimmer y Heath, no sé si lo conoces, ¿no? Sí. Mexican Maritime Mail. De hecho, lo tengo aquí que quería enseñárselo. Es bastante bueno, ¿no? Unos barquitos, sí. Ahí, ese. Buenísimo. Tiene bastante información sobre el Rafael Veraza, ¿no? Inclusive comentarios de viajeros que lo conocieron en la ruta y describen exactamente, bueno, hasta casi cómo se vestía, ¿no? Cambiaba de caballos a cada cierta distancia. En tiempos de conflictos armados, que hubo muchos, lo dejaban pasar sin problemas, pero tuvo una enorme longevidad llevando a cabo esa labor, ¿no? Y yo no he estudiado el tema tanto, pero lo describen con bastante detalle en el libro de Shimmer y Heath, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Yamil. Sí, a ti. ¿Otras preguntas por ahí? Yo tengo una, Yamil. Sí. Muy en la presentación. Pregunta, ¿en la agencia postal de Veracruz o Tampico existía la posibilidad de mandar cartas certificadas? No creo, ¿no? No se conoce ninguna, ni se conoce. Existen los libros de impresiones en Londres, ¿no? De los cuños que se fabricaron para cada agencia postal consular y los que se enviaron y la fecha en que se enviaron, y no se conoce ninguno de Veracruz ni de Tampico, ¿no? Se conocen, bueno, no se conocen ejemplos, pero cuños de correo de pago insuficiente, ¿no? Sí. Pero no se conocen ejemplares de esos cuños, ¿no? Gracias. De Cuba tampoco, por ejemplo, en Cuba hubo una enorme cantidad de correo británico, pero no se conocen los cuños de certificado. Ok, gracias. Sí. Mauricio. Primero, Yamil, felicidades. Un comentario que hiciste en tu presentación fue que al parecer a un agente postal, al empleado postal británico ahí en Veracruz, como que no le tenían mucha confianza. ¿Puedes profundizar un poquito más en eso, por favor? Sí,
Hay un folleto de Heath, un británico, que resume toda la correspondencia consular entre Veracruz y el General Post Office de Londres, en la cual muchas veces se quejan de cargos inapropiados, de demora en la correspondencia, de manejo inapropiado, y el hombre se queja, posiblemente con razón, de que necesitaba ayuda en la oficina, que cuando llegaba el correo le llegaban cientos de cartas y le daban 45 minutos para manejar, que era una cosa imposible, ¿no? Y de hecho, prácticamente la ciudad se paralizaba en el momento que llegaba el vapor. La gente se dedicaba a escribir cartas a un paso frenético. Hay descripciones de viajeros y de gente que dice que, bueno, que se pasaban el día entero escribiendo cartas porque querían las noticias más recientes para transmitir a sus corresponsales, ¿no? Especialmente a los negociantes, cuál era el precio de tal cosa a la última hora. O sea que esa es la conclusión que Heath llevó a cabo, basado en el análisis de la correspondencia consular que se conserva hasta hoy en día, ¿no? Muchas gracias. Sí, sí. ¿Algo más por ahí? Bueno, creo que ya hemos cubrido casi todas las agencias postales consulares en América. Falta la de Cuba y, bueno, de Puerto Rico he hablado, pero de Cuba me queda por hablar uno de estos días. Así es, hemos prácticamente cubierto todo. De toda América, lo único que nos faltaría cubrir sería algo de República Dominicana, algo de Haití, y listo. Creo de Colombia Toma. también. Toma. De Colombia se hablaron un par de cosas, pero nada de clásicos, ¿cierto? Saint Thomas. San Tomás también lo podría. Bueno, y hay 20 islas del Caribe que nos faltan, ¿no? Pero Bueno, Claro. El lince. Estaba pensando en el lado español de Latinoamérica únicamente, pero sí, tienes razón, incluye toda esa parte del Caribe. Y Venezuela tampoco, ¿no? Tuvimos 2 charlas, pero no de la parte clásica. Una fue sobre enteros postales y la otra la de escuelas. En realidad hay cualquier cantidad de temas, ¿no? Tenemos que cubrir más de esas cosas. Bueno. De todas maneras, admirable, y la verdad que realmente mereces un aplauso por el esfuerzo que has tocado este año. Es de verdad maravilloso. Por lo menos para el día 6, que es el último día que tenemos de todos los días, vamos a estar en la charla 310, así que se ha avanzado bastante. Y si seguimos con la de los sábados y domingos, creo que llegamos hasta cuando cumplimos un año de haber empezado esto, que esa sí está programada y a cargo de Molina, la fiesta del primer año. Para esa época estaremos por la 330, si no me equivoco, o sea, es un montón, pues, ¿no? O algo más. Bueno. Con eso, si no hay nada más, Yamil, nuevamente, muchísimas gracias. Excelente, Yamil. Muy bueno. Felicidades, Yamil. Muy bueno. Fantástico. Y el día de mañana...